Saludos a todos. Procedemos ahora con este brevísimo tutorial con respecto al diagrama de caja o diagrama de caja y bigote, la gráfica que corresponde, ¿no? Como habíamos indicado hasta este momento, pues las versiones usualmente de Excel no contaban con un gráfico especial para el diagrama de caja, semejante a algunos casos que ya habíamos visto hasta ahora. De tal forma que para poder hacerlo entonces hay que seguir un procedimiento. Este es un poquito más complicado que de algunos de los anteriores que hemos visto, pero vale la pena verlo con algo de detalle por la utilidad que tiene un diagrama de caja, como digo, para resumir la información estadística con el tema este del resumen de los cinco grandes números de forma visual. También ayuda para el tema de la forma de la distribución. En base a ella podemos tener una idea preliminar que evidentemente se puede comprobar ya con las medidas numéricas específicas que uno calcula, pero sirve para apoyar el análisis. En todo caso, pues procedemos brevemente a ver eso, el diagrama de caja. Este es de el archivo de la primera pregunta, cheques. Ahí tenemos una sola variable que es la cantidad, el monto de los cheques. Pues si deseamos hacer en este caso un diagrama de caja, entonces tenemos que identificar, como decía, los cinco números que corresponden para hacer el análisis, que son el mínimo, los cuartiles, me refiero al primero, a la mediana, que es el segundo cuartil, si recuerdan, al tercer cuartil y al máximo. O sea, esos cinco números son los que requerimos para hacer el gráfico. Entonces, hay que hacer el análisis primero, en todo caso. Ya habiendo discutido, la opción, claro, más útil siempre va a ser análisis de datos por tema de tiempo, ¿no? Por lo menos nos va a dar tres de esos cinco números. Me refiero al mínimo, a la mediana y al máximo, sin mayor necesidad de más nada, ¿no? Se puede calcular individualmente, pero creo que esta vía es más rápida. Yo no voy a seleccionar el título de la variable. De haberlo hecho, hubiera tenido que poner en rótulos en la primera fila aquí, llenar con gancho esa caja. Importante siempre es resumen de estadísticas en una hoja nueva y se le da a aceptar. Entonces, de esta información que como hemos dicho, pues incluye todo, a mí lo que me interesa para efectos de lo que voy a hacer, el diagrama de caja, como he dicho, es el mínimo, la mediana y el máximo, ¿no? Esos son los tres valores que necesito en esta primera parte. O sea, que me da el análisis de datos que necesito para hacerlo. Pero me faltan dos todavía que corresponden a los cuartiles, al primero y al tercero. Entonces, recordar que para ahí no análisis de datos no nos da, pero tenemos la función cuartil excluyente que nos pide dos argumentos o elementos para poder calcularlo. Seleccionar los datos, todos, e indicar el cuartil que vamos a analizar. En mi caso el primero, entonces es 106. Para el tercer cuartil simplemente voy a copiar la fórmula para no tener que volver a reescribirlo y replanteo aquí. Perdón, hay un pequeño error, pero ahí lo que hago es replantear que el cuartil es el tercero, no el primero. Y me da 186,25 el tercer cuartil. Entonces estos son los datos que me faltaban acá para poder calcular el diagrama de caja, el primer cuartil y el tercer cuartil. Entonces los voy a poner en orden de menor a mayor. Es importante trabajarlo de esa forma, o se puede poner aquí. No es necesario estas etiquetas, simplemente es para tener una idea. Y ya si usted lo tiene claro, incluso nada más puede poner los números y ya usted procede. Entonces el detalle aquí, como digo, es que como no hay una gráfica especial, nosotros vamos a ajustar en alguna medida el diagrama perdón, el gráfico de barra horizontal. Pero hay que hacer un ajuste, ¿no? Si lo graficamos así como está, no va a salir adecuado. Entonces lo que debemos hacer es ver como las restas de cada uno para que él me lo apile correctamente, porque si no me lo va a poner, lo que quiero, el punto es, así como está aquí, usted sabe que el mínimo es 14, ese es el primer punto, y a partir de ahí el primer cuartil comienza en 106. El tema es que si uno hace una gráfica así y lo apila, que es lo que vamos a hacer, Excel no va a reconocer
el primer cuartil como 106, sino que lo va a sumar a 14. Entonces eso nos va a dar 120. Y eso va a pasar con todo lo demás. Cuando uno apila, él suma desde el valor anterior, lo va sumando. Entonces no podemos hacer eso. Lo que tenemos que hacer, como digo, es ver las diferencias que hay entre uno y otro, como si estuviéramos en la escala eh, graficando en los ejes de X, en el eje de Y, en este caso, en el eje de X, en nuestro caso. Donde usted tiene los números, ¿verdad? Ordenados de mayor a menor, y entonces ahí lo que va viendo es dónde cae el número. El detalle es que Excel, si uno lo va a hacer con gráfica, como digo, no lo va a hacer así. Lo que va a entender es que va a sumar las cantidades, ¿no? Entonces hay que hacer ese ajuste al que me refiero, ¿no? Ver las diferencias. Entonces, básicamente hay que restar cada valor con respecto al anterior, excepto en el primero, evidentemente el mínimo, porque no hay un valor que lo anteceda. Entonces, en ese caso va a ser 14, porque es la distancia que hay del 0 al 14, del punto natural 0 al 14, el origen, digamos. Ahora, a partir de ahí, sí que se va a restar el valor que corresponde en este caso al primer cuartil con el mínimo. Entonces nos da 92, evidentemente porque 92 y 14 nos da 106, que es lo que queremos resaltar allí. Entonces ya puedo copiar la fórmula aquí porque lo que hace en el resto de los casos es eso, la diferencia entre uno y otro. Y como he dicho, si uno suma todos estos valores, nos da 299, que justamente es el valor máximo, ¿no? En base a eso, como digo, que esto en cierta forma crea esa idea que es lo que queremos hacer como si estuviera sobre el eje, ¿no? El eje de X, y uno los puede ir poniendo los puntos. Pero como Excel va a sumar cuando uno lo apila, por eso es que se hace este procedimiento. Entonces, ya igual que siempre lo hemos hecho, para hacer una gráfica, uno selecciona lo que vamos a graficar y entonces vamos a esta insertar, y aquí en el gráfico de barra horizontal, como he dicho, pero no el agrupado sino el apilado, detalle importante ese, ¿no? Como les digo. Bien, una vez hecho eso, entonces le hacemos clic con el derecho sobre el área del gráfico en seleccionar datos, y ahí hacemos cambiar fila a columna. Ok, entonces una vez hemos hecho el cambio de fila a columna, ahí vemos que se apila correctamente como debe ser. Entonces, como digo, los valores terminan donde se indican los valores no de las restas, sino acá. Si ustedes notan, pues el 14, ¿verdad? Para el mínimo, el primer cuartil, observar el primer cuartil, es 106, ¿no? Si uno ve dónde está ubicado el fin de ese segundo cuadro, que corresponde al primer cuartil, uno ve que está más allá de 100, es decir, como en 106. Ese es el detalle de lo que digo. El Excel, cuando una pila no está graficando 92, porque si no estuviera abajo del 100. Está por arriba del 100 porque lo que está sumándome es el anterior con ese valor de la diferencia para obtener el 106. E igual así sucede con el resto, porque en el máximo nuevamente, si él me estuviera graficando directamente la resta, estuviera por 112,75, mucho más abajo donde está, que es prácticamente 300, porque es 299. Para efectos prácticos es 300. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, esto no concluye el gráfico. Recordar que con un gráfico de eh, caja y bigote, lo que se... o de caja y bigote, lo que uno hace es que la caja, como digo, corresponde donde comienza, donde termina, perdón, el primer cuartil, y donde comienza el segundo cuartil, y donde termina el tercer cuartil y comienza ya la parte del cuarto cuartil, por decirlo de un modo, o los valores máximos. Eh, Vamos a ver si puedo encontrar nada más para recordar qué es lo que vamos a hacer acá. Sí, pido disculpas por la interrupción. Pues como decía, entonces, esto es lo que vamos a hacer básicamente, ¿no? Hay una caja que es la parte principal, que es la que está, como digo, comprendida entre lo que corresponde, como digo, donde termina el primer cuartil y donde termina el tercer cuartil. O sea, ese es lo que se llama el rango intercuartílico, entre el primer cuartil y el tercer cuartil. Eso es lo que está en la caja. El resto de lo que está
Sobre todo al final de las líneas son los valores máximos y mínimos, ¿no? Eso es lo que corresponde al resto del gráfico. Entonces eso es lo que procura uno hacer acá. Entonces, como ustedes ven, Excel me tiene considerado todo. Yo entonces lo que hago es simplemente quitarle el relleno a aquellos que no corresponden al rango intercuartílico, como he dicho, eso donde está aquí, donde termina el primer cuartil y donde termina el tercer cuartil. El resto, esa parte que no está en el rango intercuartílico, entonces lo que uno tiene que hacer es quitarle el relleno para que no sea visible. Eso va a ser visible es mediante las líneas del bigote, ¿no? Entonces le quitamos el relleno. Como ven, clic con el derecho, ahí dar formato a serie de datos. Entonces aquí donde está la cubeta en relleno, uno le va a dar sin relleno. Entonces ya como yo lo tengo abierto, simplemente le puedo hacer clic y no tengo que volver a hacer el procedimiento. Entonces ya he quitado lo que no corresponde al rango intercuartílico, ahí está mi caja. El detalle de esto, lo que me falta ahora son los llamados bigotes, que son las líneas que se extienden desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Entonces, ¿cómo se hace para indicar esos bigotes? Entonces, hay que tener cuidado, porque no es exactamente igual el procedimiento para el lado de la línea abajo de la caja y por arriba de la caja. En el caso de la línea que está por debajo de la caja, usted va a seleccionar la porción que corresponde al primer cuartil. Como ustedes ven, ahí yo me he posado y está resaltando el 92 del primer cuartil. Entonces, una vez esté seleccionado, se va a diseño en la parte de arriba, en la cinta de arriba, herramientas de gráfico, diseño. Y en agregar elementos de gráfico nos vamos a barras de error y nos vamos a más opciones de barras de error. De allí ya ustedes ven que Excel me ha puesto la línea, pero evidentemente no tal cual lo quiero, porque me la tienen ambas. Entonces yo lo voy a indicar en menos, ese es el primer detalle. Ya ustedes ven que ahí entonces la línea parte justamente donde termina la caja hacia abajo, pero hay que todavía especificar, porque no me está terminando en 14 como debería ser el mínimo. Eso se debe a que hoy ustedes ven que Excel tiene pues cuánto es el error, la línea de error, cuánto se extiende, y por defecto él me está indicando un valor fijo de 50, por algún motivo no sé cuál, pero yo le voy a poner el porcentaje 100%. O sea, para que extienda el 100% de lo que corresponde esa porción, ¿no? Del recuadro que está apilado. Y ya ustedes ven que se pone justo cerca del 0, que corresponde al 14. Entonces eso es la línea del bigote por abajo de la caja. Ahora, por arriba de la caja, uno pensaría que uno se tiene que posar en la sección final, ¿no? Donde termina la caja y hasta el máximo, pero realmente no funciona así. Nos debemos posar justo donde está la parte esa desde la mediana hasta el tercer cuartil de la caja, del rango intercuartílico. Una vez nos ponemos ahí, entonces volvemos a diseño, herramienta de gráfico, agregar elementos del gráfico, las barras de error, las opciones de la barra de error nuevamente, y entonces aquí la diferencia es que primero que es más. De tal forma ya ahí vemos que comienza justo donde termina la caja. Eso es lo primero. Y lo segundo, que termine cerca de 299 o 300. Ahorita mismo no está cerca de eso porque está con el nuevo valor fijo 50. Entonces yo le voy a indicar como valor fijo el 112,75, que es la diferencia que hay de donde termina la caja hasta el máximo. Y una vez hago eso, vemos directamente que entonces ahí se logra que la línea se extienda hasta el valor máximo. Entonces, esa es la forma de poder elaborar el diagrama de caja, eso sí, con lo que tenemos hasta ahora en las versiones tradicionales de Excel. Dado que hasta ahora no se contaba con un gráfico especial, pues ya hemos visto y hemos comentado en clase que aparentemente ya se está incluyendo un gráfico de caja, pues que ya es mucho más práctico. No tener que hacer este procedimiento que en efecto no es del todo intuitivo, no es del todo fácil, como digo en otros programas, esto todo se hace con un clic. Pero eso es lo que tenemos por ahora. La verdad que como no he utilizado los otros casos, la versión actual, no conozco el detalle de cómo funciona y no sé si la interpretación es la misma. De partida se observa que la orientación es vertical y no horizontal y la verdad que esta orientación es un poco más la tradicional. Así que por ese motivo la vamos a respetar.
Espero entonces que esto haya sido de utilidad y quedo atento a sus comentarios. Gracias.